mi pareja, él me amenazó, llegaba a la casa, quería que yo esté con él, yo no quería estar con él. Él quería tener relaciones sexuales. Sí. De repente lo hacía para que él le comprara pañales a mi hija, para que me ayudara. Como una solución. Sí. Me dijo, si tú no vas a estar conmigo, tampoco vas a estar con tu hija. ¿Qué edad tenía él? Él tenía 49 años. ¿Y tú? Yo tenía 18. Ok. 18. ¿Eras menor de edad cuando tuviste la Monse? Sí, tenía 17 años. Ok. Luego después él me fue a acusar, digamos. ¿Con tu mamá? No, me fue a acusar al consultorio Manuel Ferreira. Fue a hablar con un asistente social del programa Chile Crece Contigo. Llegaron allá, mi hermana le abrió la puerta, yo lo atendí y me dijeron, no, venimos a ver a tu hija porque tu pareja dijo que tú estabas borracha. Yo le dije, ¿usted me ve borracha? No, dijo. Yo le dije, y el otro que fue a mentir cosas, le dije yo, es para que yo esté con él. Yo le dije, él quiere que yo me entregue con él cuando él venga a la casa, y él me dijo que me iba a ayudar así. ¿Eso tú se lo dijiste al asistente social? Sí. ¿Lo escuchó la pediatra? Lo escuchó la pediatra. ¿Lo escuchó la nutricionista? Sí. ¿Te respondieron algo cuando tú No, dijiste? nada. ¿Solo te escucharon? Sí, solamente se miraron una a otra y se pararon. Yo le dije, así que no quiero que me molesten más, le dije yo, y quiero que se vayan. ¿Quién puso la denuncia? La denuncia lo puso el asistente social. ¿Y cuál fue la causal? La causa fue porque yo no tenía, o sea, yo no llevaba a mi hija a los controles y que no me estaba preocupando de ella, que estaba bajando mi hija de lado y que yo estaba en estado de ebriedad en la casa cuando ella llegara. ¿Eso es verdad? No. No es verdad. ¿Y qué edad tenía la Monse? La Monse tenía 7 meses. Ok. El problema renal que tenía donde tú la llevaste a Puerto Montt, ¿se solucionó? Sí, yo lo llevé a los controles y se solucionó así. No, la Monse empezó con eso cuando nació. Ya estaba bien. ¿Y cuántas veces faltaste? No, a ninguna falté yo. ¿Y por qué entonces el asistente social dice que tú no tenías bien a la Monse? Por los controles nutricionistas que no lo llevaba aquí en el consultorio. A la nutricionista. O sea, ¿tenía sus vacunas? Tenía su vacuna al día y sus controles al día, pero no tenía control con nutricionista. Y la nutricionista fue la persona que dijo que estaba chancha. Sí. ¿Qué te pareció que un profesional de la salud, nutricionista, dijera que tu hija era una chancha? ¿Qué sentiste en ese momento? Me dio rabia porque ella me dijo, yo no tengo hijos, pero tú tienes que fijarte como el rol de mamá que... Yo le dije, sí, tú no tendrás hijos, le dije yo, pero yo sí tengo. Pero tú no puedes venirme a llegar a insultar a mi hija. Y ahí me sentí mal yo porque no tenía que reaccionar, pero reaccioné con palabras groseras. O sea, la insulté, muy mal la insulté porque o sea, no estaba insultando un animal, estaba insultando a mi hija a la cual yo, toda madre reacciona así cuando lo trata mal a un hijo. Entonces ella dijo esto, lo único que dijo el asistente social, y la nutricionista dijo, esto te va a costar caro, me dijo. Eso me dejaron dicho y se fueron.
La asistente social puso el recurso de protección y te llaman a una audiencia. ¿Y qué sucede en la audiencia? En la audiencia sucede que mi hija lo iban a mandar a Puerto Montt o a Castro para que yo no lo vea más y yo tenga acceso a irme a un médico, a pedir que me den pastillas para alcoholismo, según la asistente social por lo que puede decir. Entonces yo le dije al magistrado, yo no tengo problema de alcoholismo, no tengo, le dije yo. ¿Hubo algún testigo de que tú ingerías alcohol? No. ¿Le solicitaste al juzgado que te tomara un examen? Sí, y el magistrado dijo que no.